Bueno, muchas gracias por la presentación y por la introducción, Julio. Yo soy Juan Ibargüen y y ahora os voy a mostrar un poco pues, cómo funciona este programa, las características que tiene para que sea un programa tan rápido, tan potente, que nos permite conseguir resultados muy rápidamente para generar nuestras plantas arquitectónicas. Y como bien ha comentado Julio, todo está en formato DWG, así que es compatible con todos los formatos de DWG, DXF, SKP también, guarda en formato SketchUp. Así que cualquier tipo de formato que trabaje, que tengáis en vuestro ordenador, va a funcionar con debug. Entonces, como podéis observar, antes de nada quería comentaros que, como veis, estáis todos en modo escucha, pero si tenéis cualquier duda podéis utilizar el inspector, el panel de preguntas que tenéis en el GoToWebinar. Nos irán llegando en directo, así que Alex o Julio os contestarán en directo si es posible y si no, cuando finalice el webinar os contestaremos uno a uno por vía electrónica, por correo electrónico. Así que, bueno, pues sin más dilación quiero mostraros la interfaz del programa. Como podéis ver es muy sencilla, tiene herramientas que son conocidas por todos, tanto para dibujo, y tiene otras que son enfocadas a la construcción, que nos van a agilizar el trabajo hasta en 5 veces para crear planos arquitectónicos complejos y sencillos. Entonces, una de las características que tiene el programa, que nos permite trabajar mucho más rápido, es la posibilidad de dibujar los muros con una herramienta, con un grupo de herramientas que define las líneas como muros o como particiones. Esto nos permite poder insertar carpinterías, acotar prácticamente de forma automática, también superficiar y otras interacciones con el dibujo que nos van a permitir trabajar mucho más rápido. Entonces, como podéis observar, tenemos una planta muy sencilla que me va a permitir enseñaros algunas de estas herramientas que os comentaba. Podemos trabajar con una escala específica, podemos también cambiar algunos de los parámetros de preferencias, podemos establecer aquí una serie de gruesos predeterminados para los muros, que por supuesto podemos poner un valor numérico también, inserción de particiones en los ejes o a doble cara, cambiar los colores, bueno, una serie de parámetros que podemos cambiar directamente desde este panel que lo tenemos muy accesible. Si quiero crear un muro, pues siempre tendría que utilizar la herramienta muro que tenemos aquí y podría definir un grosor específico. Como os comentaba, puedo poner un valor numérico, describirlo directamente con el teclado y en el momento en el que acepte un valor, entonces yo ya puedo dibujar y como podéis observar, ahora estoy dibujando el muro y estoy corrigiendo automáticamente las intersecciones. Ya me ha creado un muro que tiene un grosor establecido y automáticamente me corrige las intersecciones. ¿Vale? También puedo utilizar una herramienta que es el menú virtual, en la que yo puedo hacer doble clic sobre cualquier elemento del dibujo y me activa esa función con los parámetros que tiene ese elemento. Por ejemplo, si doy doble clic a este muro, ya tengo un muro con este color y con este grosor, como podéis observar. ¿Vale? Entonces voy a generar un muro que vaya de este punto, de aquí a aquí. ¿Vale? Y ahora voy a generar otro que vaya de este punto a este punto. Vale, tengo otras herramientas para dibujar, como por ejemplo los muros paralelos. Como podéis observar, si yo utilizo un muro paralelo y le establezco una distancia, pues por ejemplo de 3,5 metros, el muro que voy a crear con el valor de grueso establecido se genera prácticamente al instante. Este muro está a 3,5 metros. Puedo cambiarlo rápidamente a 1,5, por ejemplo, y me voy de este punto con un clic y aquí tengo mi muro de 1,5. También tengo otra herramienta que me permite poder dividir los muros de forma automática, es decir, este espacio si lo quiero dibujar, si lo quiero dividir en 3 espacios equidistantes, puedo utilizar la herramienta de divide. Aquí ya sé que la longitud de este muro es 2,13 y ahora puedo irme a divide. Digo que tiene 3 divisiones y 2,13.
Ahora le doy de este punto a este punto y ahí tengo esta sección dividida en 3 muros y son secciones individuales. Es decir, que yo ahora podría utilizar la herramienta de borrar y cuando borre cualquiera de los muros generados con la herramienta o con las herramientas de muro, se corrigen también todas las intersecciones, como podéis observar. ¿Vale? También tenemos herramientas en las que si yo, por ejemplo, voy a coger aquí con el menú virtual este grosor y dibujo de este punto a este punto, veis que automáticamente no se corrigen las intersecciones, solamente donde empieza y donde termina. Pues si me voy a la herramienta de intersección o de cruce, haciendo un clic, ya consigo corregir esas intersecciones y luego hacer las correcciones que yo desee. Como veis, es muy rápido poder dibujar nuestros muros y particiones y esto nos permite ahora trabajar con las carpinterías. Podría fácilmente seleccionar algunas de las carpinterías que tengo predefinidas con el programa en la que yo puedo cambiar sus parámetros, tal y como comentaba Julio, yo puedo incluir carpinterías, puertas, ventanas, armarios con unos parámetros específicos y poder decirle, pues, por ejemplo, que quiero una puerta de una hoja que esté insertada en el interior del muro, a una distancia fija de alguna esquina de, por ejemplo, 1,5 metros, por ejemplo, la anchura que va a tener la hoja principal, el ángulo de apertura, el ángulo de apertura, el espesor del cerco, el ancho, como podéis ver, puedo cambiar algunos parámetros. Algunos ya están de forma predeterminada. Si me voy a aceptar, cambio el color y ahora veis que en el momento en el que yo me acerque a una de las esquinas, había puesto una distancia de 1,5 metros, pues ya se coloca en esa distancia. Si quiero borrar cualquier carpintería que tenga insertada en los muros, pues puedo utilizar la herramienta borrar y al eliminarlo se corrige la intersección y me vuelve a crear el muro, tal y como lo tenía antes. Si quiero cambiar el tipo de puerta, pues es muy sencillo. 2, que esté una inserción libre. Puedo cambiar el tamaño de alguna de las hojas, incluso cerrar la puerta. Y ahora pues podría insertarla en cualquier punto de forma libre e incluso cambiar la dirección de apertura. Con las ventanas es un procedimiento muy parecido. Podremos seleccionar carpinterías, nos podemos ir a ventanas, aquí en la parte superior. Podemos establecer una vista de alféizar o de vierteaguas o ventanal. También los métodos de inserción que hemos visto antes, número de hojas que va a tener la ventana, la longitud de la propia ventana. Así vamos a darle a aceptar y colocarlo en este punto, por ejemplo. Si queremos sustituirlo por otro distinto, pues por ejemplo, quiero que esta ventana no tenga vierteaguas y que tenga solamente una hoja, pues simplemente le doy doble clic sobre la ventana, activo el modificar selección, le digo que sea sin vierteaguas, es decir, alféizar, y le digo que solo tenga una hoja. Le doy a aceptar y aquí tengo la modificación. Como podéis ver, muy rápido hacer cualquier cambio en el dibujo. Como os comentaba, tenemos la opción de utilizar el menú virtual, así que cualquier elemento que tenga en mi dibujo puedo hacer doble clic para colocar otro armario en este punto, así que doble clic, aquí me está estableciendo, me dice cuáles son las características de este dibujo, de este bloque, así que le doy a aceptar y lo coloco en este sitio con el mismo color y los mismos parámetros que tenía el original. También tened en cuenta de que podéis utilizar cualquier bloque que tengáis en 2 dimensiones, de una puerta, una ventana, pues con una anchura específica, con un tamaño concreto o algún detalle como el pomo o la manilla. Podéis también usarlo para que se comporte como una carpintería de debug. ¿Vale? Aquí a la derecha tenemos usuarios, así que podemos importar cualquier dibujo que tengamos en nuestro disco duro de una puerta y al insertarlo se vería también recortado e insertado correctamente en el muro o partición. Vale, también podemos utilizar la herramienta de pilares, podemos cambiar el tipo
o la forma que va a tener el pilar, longitud, ancho del pilar. Si queremos colocarlo a una distancia de un muro o de una referencia, en este caso podemos establecer 2 puntos para que se coloque a una distancia fija. Vamos a dejarlo en una distancia de 5 centímetros respecto a los 2 muros que vamos a seleccionar y de momento voy a quitar el recubrimiento. Como podemos ver, podemos rotar 90 grados este pilar, es un bloque, o podemos también rotarlo 45 grados. Y ahora, por ejemplo, pues lo puedo colocar a 5 centímetros de estos 2 muros. Así que doy un clic en esta referencia y otro clic en esta referencia. Y ya tengo mi pilar insertado a 5 centímetros de cada uno de los muros. Si queremos incluir un recubrimiento de forma automática, pues doy clic derecho para reactivar la función anterior. Activo recubrimiento y le puedo también indicar, le puedo establecer un espesor en centímetros. Así que vamos a cambiar de posición y aquí tenemos el recubrimiento de forma automática. También trabajar con muros y particiones de debug nos permite poder incluir cámaras, por ejemplo, cámaras aquí justo en los muros podemos incluir una distancia a la cámara, es decir, que el muro o que la cámara se coloque a una distancia de cualquiera de las 2 referencias de los muros, cualquiera de las dos líneas, y también el espesor de la propia cámara. Así que voy a aceptar y simplemente con darle un clic en este punto, pues ya veis que me genera la cámara a 6 centímetros de esta referencia. Si en su lugar le doy a este muro, pues me lo pondría a 5 centímetros de esta referencia. Y ahora tenemos esta opción de cota automática, en la que si yo ahora le doy un clic en este punto y otro clic en este punto, podéis observar que está detectando todos los muros y me muestra las cotas que aparecen entre muros. ¿Vale? Para que veáis es muy sencillo, simplemente le damos un clic, otro clic. ¿Vale? Y por supuesto podemos colocar cada una de estas referencias donde queramos. Lo mismo ocurre con la herramienta de superficiar para mostrar las áreas. Entonces le damos este botón de superficie. Podemos decirle que nos muestre las áreas de un recinto cerrado. Podemos también establecer punto a punto, indicando las referencias y los vértices donde queremos que nos muestre o que superficie. Así que le doy a recinto cerrado y con un simple clic veis que me está mostrando la zona donde está calculando el área y al establecerlo aquí nos aparece el área específico de ese área, de esa superficie. Vale. También podemos establecer el área de todo nuestro recinto. Como podéis observar, si le doy en vez de muro interior, le doy al muro exterior, ya nos está detectando todo el área total de nuestro proyecto y aquí nos aparecería este área. Podemos cambiar el tamaño del texto, evidentemente, así que todo esto es completamente configurable. Las tramas también, bueno, una herramienta bastante útil que es la selección por atributos o elementos. Me permite poder seleccionar cualquier objeto que tenga en mi escena y que tenga las mismas características para que me lo seleccione en conjunto y poder hacer cambios sin tener que perder tiempo seleccionando uno a uno cada uno de esos objetos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de las carpinterías, como veis, las tenemos, sobre todo las ventanas tenemos en verde, podría irme a utilidades, seleccionar por atributos y aquí podemos decirle que todos los elementos que sean de carpinterías de ventanas, por ejemplo, me las seleccione con 2 simples clics. Ahora veis que todas las ventanas están seleccionadas y podríamos cambiar su color directamente. ¿Vale? Si queremos, por ejemplo, eliminar... ¿Hola? Sí, perdón, Juan. Buenos días. Soy Alex de Isca Software. Es que estoy aquí respondiendo también a preguntas.
Sí, Te interrumpo un segundillo porque hay una pregunta que se repite, que es el tema, aparte de las utilidades que hemos visto, que es el sistema de capas propio de Debug, sí, eh, ti- hay forma de trabajar con capas normales, ¿verdad? por supuesto, claro. Podemos trabajar con el sistema de capas que tenemos aquí disponibles en el gestor y podemos incluir toda la geometría y los objetos para tener una visibilidad dándole al botón de congelación. Vamos, esto simplemente es asignar la geometría como ya Sí, de sí. forma normal. Funciona exactamente ¿Vale? igual que en cualquier otro programa de CAD, Efectivamente. pero vale. Y aparte tienes lo que estás comentando de utilidades. Perdona que te interrumpa porque van preguntando Sí, bueno, pues nada, era claro, solamente de momento eso. como yo no veo las preguntas, haces bien en interrumpirme si hay alguna importante. Vale, genial. Vale, otra cosa, tal y como comentaba Alex, también podemos activar y desactivar algunos elementos similares, no solamente lo que hemos visto de la selección automática, sino que si yo, por ejemplo, me voy a utilidades, tengo aquí la opción de activar y desactivar. Como podemos ver, aquí tenemos elementos activos, que son todos los elementos o objetos de nuestro proyecto. Y si yo, por ejemplo, quiero de forma puntual desactivar pues, las ventanas, pues me voy aquí a ventanas y las desactivo. Entonces, esas ventanas no van a ser visibles. Es como un sistema paralelo de capas en la que no tenemos que ir asignando a cada una de ellas, ¿vale? Y una forma mucho más rápida para poder gestionar elementos similares, ¿vale? Así que voy a activar ventanas, podría desactivar, pues, por ejemplo, textos o cotas y así podría trabajar sin esos textos que podría reactivar de una forma muy sencilla yendo otra vez al botón de activar y desactivar. Claro, es como, Así que también es, o sea, lo de activar y desactivar al final es propio de Debug, que te permite con todos los claro. elementos, y luego aparte tienes la opción normal, que es trabajar con capas. Hay otra pregunta, si no te importa, bueno, según vamos sobre la No, marcha, claro, cuéntame. pues Sí, seguramente. falta un par de cosas, pero vamos a responderlas, Sí, claro. hay una que si trabaja directamente en DWG, Ujú, sí, claro. Puedo abrir archivos WG, sí. ¿vale? Y luego la conexión que tiene con SketchUp, ¿es buena o no? O sea, la conexión, Claro, digo, la exportación en DWG, cuando exportas a SketchUp, la forma de trabajar luego en SketchUp es más fácil, ¿o no? O sea, claro. Una de las ventajas que tenemos que trabajar en Debug es que, como estamos viendo, los muros y particiones ya son polilíneas. Nos estamos asegurando al trabajar con este sistema que todas las intersecciones, todas las líneas que corresponden a muros y particiones son líneas que están perfectamente construidas. No tenemos ni espacios, ni agujeros, ni algún elemento que no se ha quedado correctamente conectado, por lo que al exportarlo a SketchUp, que lo podemos guardar directamente en formato SKP, nos aseguramos que cuando cerramos una de las caras, ya todos los muros se convierten en un plano, por lo que podemos levantar fácilmente y del tirón esos muros. No tenemos que estar comprobando si se ha quedado alguna de las líneas un poquito por encima de una cota superior o no se ha cerrado correctamente, y a veces pasamos muchísimo tiempo en SketchUp comprobando que todas las líneas están bien cerradas y no se han quedado con polilíneas. Entonces, es una de las grandes ventajas de trabajar con SketchUp. Otra de las grandes ventajas de trabajar con DebugCAD de cara a SketchUp es que estas puertas que estamos insertando, que tienen la misma identidad o la misma definición, son bloques en AutoCAD, pero en SketchUp se convertiría automáticamente en componentes. Por lo que al modificar la vista 2D de estas puertas que tienen la misma definición, cuando las modifiquemos en SketchUp, pues también irán cambiando con las copias de los componentes en SketchUp. Así que también más tiempo que nos ahorramos. Así que sí, tiene bastantes ventajas el trabajar con DebugCAD de cara a SketchUp. Independientemente si lo hacemos en WG, que ya sabéis que SketchUp es compatible con formatos WG, o si lo hacemos en formato SketchUp. genial, yo tengo alguna más, pero bueno, te dejo que termines, perdona la interrupción y No te preocupes. gracias. Quedan un par de cosillas, solamente. Entonces, bueno, hay mucho más. Este programa también te permite hacer muchísimas cosas, pero creo que lo destacable lo estamos viendo ahora. El poder trabajar también con las tramas, con muros y particiones que están delimitando nuestro espacio, nos permite trabajar con las tramas de forma muy rápida. Es decir, yo podría ahora seleccionar un tipo de trama con un patrón específico. Pues, por ejemplo, vamos a buscar una de las predefinidas
y elijo pues una de las que tenemos aquí en la lista. Pues, por ejemplo, vamos a tirar con esta misma. ¿Vale? Y, bueno, seguramente tengamos que reducir la escala. Vamos a probar con este valor. Y, ¿veis? Aquí tenemos la opción de establecer la trama en un recinto. Al aceptarlo, voy a cambiar, bueno, voy a dejarlo con este color. Veis que automáticamente me coloca esta trama en este recinto. Lo está detectando. Así que podría darle doble clic para cambiar su escala, para hacerla más pequeña. Y así podemos verla un poco mejor. ¿Vale? Así que otra de las ventajas de trabajar con muros y particiones en DebugCAD. Y poco más. La conexión que tenemos con SketchUp, como os he comentado antes, es muy buena. También tenemos herramientas de dibujo que nos permiten trabajar de forma muy rápida. También podemos utilizar hipervínculos, es decir, que yo podría, pues, por ejemplo, irme a esta ventana, darle doble clic, podemos ver aquí tenemos las opciones de los parámetros, pero tenemos la opción de incluir un parámetro nuevo, que es un hipervínculo, para poder conectar con cualquier página web, con cualquier dirección URL de la web, o también podemos enlazar o asociar un fichero, un archivo de nuestro disco duro. Es decir, que al darle clic a cualquier elemento, cualquier objeto de nuestra escena, nos abra, pues, un Excel, un PDF, un Word, o incluso ejecutar otro archivo de DebugCAD o de SketchUp. Lo hacemos directamente dentro del entorno de DebugCAD. Entonces, para ello, simplemente voy a este botón que es hipervínculo, hiperenlace, y, por ejemplo, pues vamos a probar poniendo una página web, simplemente, iscarnet.com. Pero aquí podríamos poner la ruta, si le doy a archivo, podría ir una ruta para seleccionar cualquier archivo de mi disco duro. ¿Vale? Entonces, le doy a aceptar, le indico cuáles van a ser los elementos o los objetos que van a tener este hipervínculo asociado. Pues, por ejemplo, podría indicar estas ventanas o podría incluso utilizar la selección inteligente que os he comentado antes. Y ahora veis que en cuanto me acerco con la herramienta de selección a cualquiera de estas ventanas me aparece esta manita. ¿Vale? Pues ahora si yo le doy a control, le doy un clic y automáticamente se me va a abrir la página web de iscarnet.com. ¿Vale? Cualquier página web o, como os he comentado, en su defecto, un archivo de nuestro disco duro. O sea que puede haber documentos PDF de una ficha técnica o, en este caso, de carpintería o de lo que sea. Efectivamente, yo puedo enlazar, en vez de un archivo de la web, un PDF que estaría vinculado o asociado a una ruta de mi disco duro, y al darle clic con este botón, automáticamente se abriría el Adobe Acrobat para mostrar el PDF o arrancaría el Excel de forma automática mostrando ese fichero que tengo vinculado. Es una forma de asociar más información a nuestro dibujo. Genial. ¿Vale? Yo tengo alguna pregunta, cuando termines la resolvemos, ¿eh? Vale, pues poco más. Simplemente también comentaros que dentro de DebugCAD tenemos más de 1000 bloques que están centrados o enfocados a la arquitectura o al diseño de interiores. Así que si podemos, nos damos aquí a archivo, tenemos aquí las categorías de todos estos bloques. Pues podemos ir a sanitarios, bidés, duchas, lavabos, y aquí podemos ver una vista previa de cada uno de ellos. Así que también trabajo que nos ahorramos, que no tenemos que descargar, sino que tenemos todo dentro del propio programa para poder dibujar o completar nuestro proyecto. Desde aquí puedo cambiar su color, evidentemente, puedo colocarlo como yo quiera y aquí lo tenemos insertado. Vale, también tenemos otras herramientas, otras formas de poder incluir nuestro bloque. Por ejemplo, voy a hacer así un muro así de forma rápida para que veáis lo que podemos hacer. Me voy aquí a este punto, voy a cambiar el método de inserción. Perdona, Juan, mientras pones esto, comentar que esos bloques que has enseñado vienen con el programa, pero que Claro. valen todos los bloques existentes en el mundo en DWG. Por ejemplo, todos los de Roca, cualquier casa que tenga sus bloques editados en BIM y todos los bloques de SketchUp en 3 dimensiones. Es decir, que se pueden insertar de forma natural
cualquier bloque existente y, por supuesto, los del propio usuario que los haya hecho con otro programa. Es decir, que nosotros aportamos esos, pero somos capaces de introducir todos los bloques existentes en el mundo, que son millones y millones. Efectivamente, así que podemos crearnos una biblioteca, una librería enorme de bloques que podemos acceder a ellos directamente en Debug. Vale, pues quería enseñaros un método bastante interesante para insertar los bloques. Aquí he inclinado este muro para que veáis lo potente que puede ser esta herramienta. Así que me puedo ir al bloque correspondiente. Aquí veis que tengo la autorrotación, así que le doy a este botón y puedo automáticamente autorrotar nuestro bloque cuando detecte un muro o una línea. Si vemos que por algún motivo va al revés, pues muy sencillo. Le damos a la inclinación de rotación, le ponemos que gire a 180 grados y aquí vemos como ahora se va adaptando, se va colocando sobre la dirección del objeto que está detectando el bloque. Si además queremos decirle que al insertar este bloque se separe, pues, por ejemplo, 10 centímetros, por ejemplo, pues le doy clic derecho y le digo que la distancia de inserción creo que va a ser negativo 0,1. Así que al insertarlo, vamos aquí, lo está detectando, le doy un clic y veis que efectivamente se ha colocado a 10 centímetros de la referencia que ha detectado y que ha autorrotado. Así que la herramienta de bloque nos permite establecer muchos parámetros de inserción que son sencillos pero muy potentes también. Aprovecho porque ya que estás con los objetos, hay una de las preguntas que es ¿cómo giras los objetos mientras los estás desplazando? O sea, ¿de qué botón lo giras? Claro, eso lo tenemos en el propio panel de insertar bloque. Nos damos aquí, tenemos la autorrotación, ¿vale? Que por defecto está desactivada, ¿vale? Porque tenemos desactivada, pues simplemente la podemos rotar. Espera, aquí. Lo podemos rotar apretando la tecla Shift para que gire 90 grados. Vale, yo creo que esa era la pregunta, o sea, como con la tecla Shift, ¿no? Efectivamente, con la tecla Shift podemos rotar el objeto o el pilar 90 grados. Si apretamos Control, girará 45 grados. Pero si queremos que nuestro objeto rote de forma automática, simplemente activando el botón de autorrotación ya irá detectando los muros o las líneas, que también funciona con líneas, para que gire en esa dirección, adaptándose a esa inclinación o a esa dirección que tenga la línea o el muro. Genial. Vale, pues por mi parte yo creo que he mostrado todo lo que quería enseñar. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que enseñe algo. Aquí hay varias preguntas. Una es una es sobre flujos de trabajo y otra sobre textos. Textos, que si maneja textos o tiene textos, puede estar yo, pero vamos, si quieres verlo, sí, enseñarlo. Por supuesto, podemos incluir textos. Aquí tenemos la opción, claro, los he ocultado aquí, así que nos damos a utilidad de desactivar textos para poder verlos. Vale, aquí los tenemos. Vale, pues yo me puedo ir a la herramienta texto y puedo aquí escribir, pues por ejemplo, dormitorio. Tengo bastantes opciones que podemos establecer, pues que también el texto autorrote al detectar cualquiera de los muros o líneas, que poner un número con incremento, por si queremos poner dormitorio 1, dormitorio 2, habitación 3, 4, como queráis, pues simplemente el texto podría ir incrementando con valores. Y aquí podemos poner el número de donde empieza y el incremento. También para el cajetín, unas coordenadas, podemos escribir en texto directo, que se adapte a un arco. Así como podéis ver, tenemos varias opciones que al final es cuestión de probar y es todo muy intuitivo, muy sencillo de utilizar. Así que le doy a dormitorio y ahora pues aquí tengo mi opción. Por supuesto, puedo cambiar el tamaño del texto. Por ejemplo, vamos a poner aquí dormitorio y si quiero cambiar el texto, pues doy clic derecho y puedo cambiar ahora a salón, por ejemplo. Vale, podría cambiar el texto, el color de cada uno de ellos. Sí, que hay varias opciones de modificación. Efectivamente. Genial. Eso es. Vale. Bueno, hay una pregunta un poquito también de flujos de trabajo. Me imagino que será, Mari Carmen, que me imagino que será usuario de SketchUp. Esta yo creo que esta me la sé yo. Enlazaría debug con layout de SketchUp. Habría que tener un paso previo
para enviarlo al layout. Yo, vamos, no sé, lo que es el flujo de trabajo normal sería pasarlo a SketchUp, el 2D de debug, de WG, todos son polilíneas, se levantaría bastante fácil y de ahí lo pasaríamos al layout para hacer una composición de planos. Ahora, hay una opción que podemos pasar de layout al layout de debug, o sea, a la impresión de debug, y también tiene la conexión, por supuesto, del layout con SketchUp. O sea que ahí estaría. Bueno, la pregunta, aunque no lo veamos, yo creo que no nos dará tiempo a verlo, pero sí tiene impresión, porque no lo hemos comentado, pero tiene una parte de layout de impresión bastante fácil. Así es. Sí, cualquier archivo, cualquier dibujo que tengamos en nuestra escena, aquí también tenemos todos los layouts que podemos ir generando con diferentes visibilidades o con diferentes capas activas o desactivadas. Pues podemos luego hacer una composición e irnos a archivo, imprimir, configurar página y aquí podremos trabajar pues con todo lo que es el tipo de los márgenes, el formato vertical, horizontal, cómo queremos ajustar nuestro dibujo en la escena. Podemos, por ejemplo, ponerlo en una extensión para que esté ajustado a escala determinada con unos colores. Podemos incluso en la impresión establecer un color distinto, ya que, bueno, pues ya sabéis que al imprimir tenemos el formato CMYK, así que podemos establecer el color del dibujo y cómo se va a ver en la impresora, el grosor de las líneas en la impresión e incluir el cajetín. Así que, bueno, como podéis ver, tenemos varias opciones también y nos permite imprimir en el dibujo rápidamente con los layouts que vayamos activando o desactivando. Y al final el debug tiene su propio layout, o sea, su espacio para hacer presentaciones, un cajetín y demás, muy fácil. Y luego también tenéis el layout de SketchUp, que bueno, es aparte, pero bueno, también la gente que es usuario de SketchUp, que muchos que estamos aquí que somos usuarios de SketchUp, también tenemos la parte de layout de SketchUp. Una pregunta y versión para Mac. No, lamentablemente a día de hoy no tenemos versión para Mac. Habría que hacer una partición con el Bootcamp o algo similar para obtener el sistema operativo Windows en el Mac, para que funcione. Vale. Pues tenemos un montonazo de preguntas. Yo creo que nos vamos pasando de tiempo. Yo creo que hay una, Julio, si nos puedes echar una mano a lo mejor, también ¿se puede georreferenciar el modelo aquí en debug? ¿O se daría directamente desde Sí. También. De hecho, tiene una opción buenísima y es que te permite en parcelas detectar todos los puntos de coordenadas, convertirlos en textos y adjuntarlo. Lo digo porque eso es de uso obligado para el tema de notaría, registro y todo lo demás. Y aquí se hace automáticamente. Entonces, se puede georreferenciar el modelo perfectamente. Y esa georreferenciación la coge también SketchUp directamente del plano de debug y por lo tanto se puede representar en Google Earth una vez que se levante el edificio. O sea que se puede hacer perfectamente. Y con la pregunta que han hecho antes del layout, todos los planos de debug, como son de WG, se pueden incluir directamente también en layout. O sea que se puede pasar por SketchUp, pero también directamente meterlos en layout sin tener que pasarlo por SketchUp. Aunque tengo que decir que SketchUp se ha convertido en el comodín que interpreta los planos de todos los programas, Revit, Archicad, Edificius, y hace que se pueda trabajar entre distintas versiones de que muchas veces esos programas que he citado, como no tengan la misma versión, no puedes abrirlo. Y eso SketchUp lo resuelve, se ha convertido en un comodín fantástico y se ve ya que salen todas las presentaciones BIM, que sale SketchUp como una pieza complementaria muy importante para todos los programas. Y claro, nosotros lo tenemos conectado el debug con SketchUp también. Así es. Genial, hay más preguntas, hay algunas que son un poquito más específicas. No sé si quieres mostrar alguna cosa más, Juan. No, por mi parte creo que no me dejo nada en el tintero, así que a no ser que haya alguna pregunta que quiera mostrar alguna función concreta o mostrar algo específico, yo estaría encantado, pero por mi parte está listo. Vale, pues bueno, hay una, lo que es que yo creo que se refiere más al cursor, que pregunta Pablo, al hacer una línea paralela a otra existente, el puntero de selección se transforma en una cruz, ¿es posible que sea un cuadrado?
Me imagino que el puntero sea un cuadrado. Sí, ay, perdona, que me he ido a la función anterior. Cuando hacemos, vale, cuando establecemos el muro paralelo. Sí, efectivamente, porque es en este caso lo que nos está pidiendo este cursor es que seleccionamos el primer muro de referencia. Entonces, sí, por defecto está como un cursor. Ujú. Perdonad, como una cruz. Así es. La pregunta no se podría cambiar, ¿no? Como a un cuadrado. Creo que no. Vale. Creo que viene así, por Pero, defecto. pero puede ser una idea para tener en cuenta. Lo que sí es cierto es que esa Claro. cruz tiene un área de influencia, o sea que no hay que poner la cruz exactamente en la línea, sino que con aproximar ya funciona, ¿eh? Sí, claro, en cuanto me acerque aquí, pues ya estoy seleccionando la referencia para hacer el muro paralelo. Pero sí, el cursor es configurable de tamaño y de todo lo demás, y en el caso del muro paralelo se ha hecho así, pero quizás sea una idea buena para tener en cuenta. Ujú, así es. Claro, aquí en las propias preferencias podemos cambiar parámetros, pues el tamaño de ejes, la resolución de los arcos, el tamaño de los pinzamientos, marcadores, señales. Así que podemos cambiar los tamaños de bastantes elementos de la interfaz.